e iniciamos. Y dice Gálatas 5:16, y dice así: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu. Dice la palabra de Dios que andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Debemos de entender que la carne tiene ciertos deseos, practica ciertas cosas, por lo tanto es lo que se desarrolla. Les he dicho muchas veces que algunas veces cuando llegamos al Espíritu de Cristo, en mi caso, que yo conocí a Cristo hace como 4 o 5 años, por ahí más o menos, yo era chico de edad, yo era un polluelo, y conocí a Cristo. Debo entender que en ese momento, cuando recibí a Jesús en mi corazón, yo nací de nuevo. Espiritualmente era un bebé, mas sin embargo en la carne tenía años y años y años viviendo y comportándome de cierta manera. Mi conducta era de acuerdo a lo que me habían enseñado en mi casa, en la escuela, pero más sin embargo operaba en base a mis deseos de la carne. Andaba en parrandas, llegaba a tomar, salía, hacía ciertas cosas porque es el deseo, o más bien son las manifestaciones de la carne. En otras palabras, lo que a la carne le gusta. Y eso, cuando se refiere a la carne, se está refiriendo a tu antigua naturaleza. Tú eres espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. Y ese cuerpo es un cuerpo engañoso, que le gustan ciertas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a operar para poder quitar de nuestras vidas eso que está estorbando, guiándote por el Espíritu? Y es el tema por lo que vamos a ver el día de hoy. Porque muchas veces tenemos cosas que nos siguen afectando. No me quiero meter en tu vida, no trato de poner otra vez ejemplos de tu vida ni de nada. Yo voy a hablar lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Si a ti todavía te afecta algo de lo que yo te estoy diciendo, no has descansado en el Señor, porque tú tienes que echar fuera todo lo que te está haciendo daño, fuera, y no has descansado. Amén. Gracias. Tengo que explicar. Amén. Pero para eso vamos a identificar la antigua naturaleza, de dónde fue formada. Vamos a ir al libro de Génesis 2:7. Génesis 2:7. Y dice la palabra de Dios: ¿estás oyendo? Génesis 2:7. Y dice la palabra de Dios. Otra vez. Y dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios. Adelante, hermanos. Y dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la ¿De tierra. dónde lo formó? Del polvo. De ahí viene nuestra antigua naturaleza. Por eso más adelante en el 3:14-15 dice: polvo eres y en polvo te convertirás. La naturaleza de la carne es una naturaleza corrompida y que se podía corromper por donde fue formada, porque fue formada de la tierra, del polvo, de lo terrenal. Esa naturaleza iba a ser corrupta, pero tenía que haber una nueva naturaleza que no fuera corrupta, que tuviera identidad y que pudiera gobernar sobre la carne. Porque muchas veces nosotros pensamos o peleamos contra nuestro enemigo. Sabemos que nuestro enemigo está en nuestros pies y aún así seguimos luchando. Pero el punto que quiero llegar es identificar a tu peor enemigo. Yo me acuerdo que vi una película que se llamó Durmiendo con el enemigo. Pero tú tienes que entender que tu peor enemigo no es con quien tú duermes, llámese hombre o llámese mujer. Tu peor enemigo eres tú mismo, la carne, tu antigua naturaleza. Ese es tu peor enemigo. ¿Por qué me hablas estas cosas? Porque tenemos que identificarlas para poder nosotros avanzar y operar en las bendiciones.
Porque vamos a ir ahorita, más adelante, a 1 Corintios 15:50, no vayan todavía, donde nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar las cosas del reino. No son para la carne, son para el ser espiritual. Que las disfrutamos, bueno, en este momento que vamos a estar, esos 120 años que vamos a estar en la tierra. Pero toda tu herencia eterna es la espiritual. Adán y Eva fueron hechos para la eternidad, nos explicaba la pastora Isabel hace días. Cuando entró el pecado, empezaron a contar los años. Antes de que cometiera el pecado, Adán vivía una eternidad y posiblemente vivió millones y millones y millones de años. Pero hasta que conoció el pecado, entró la muerte. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 6:6. Génesis 6:6, ahí mismo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo. 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El hombre es carne, el espíritu ya no podía operar en el hombre, porque ciertamente el hombre era carne. De repente empezamos a leer otras cosas, si quieren se las explico, para que podamos entender el 6:3. Dime el 6:1 ahorita. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Este es un detalle doctrinal, que si gustan, ahorita se los puedo revelar. No estaba en el tema, pero vamos a revelarlo juntos. Cuando se está refiriendo a los hijos de Dios, no se está refiriendo a ángeles o a seres que vinieron de otro planeta. Se está refiriendo a una generación que venía directamente de los hijos de Adán y de Eva. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Mas sin embargo, después de la muerte de Abel, Adán volvió a conocer a su mujer y tuvo otra generación, otro hijo, que se llamó Set. Esa generación de Set empezaron a adorar a Dios, y a esos eran los hijos de Dios, que significa adoradores o servidores de Dios. Hijo significa servidor. Por eso dice la palabra en el libro de Génesis, ahí mismo ahorita, 4:25, por favor. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. ¿Qué significa? Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel. Eso significa Set, el que sustituye al otro. Y sigue diciendo: a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo. Ahorita, ponte el piano, por favor. Otra vez. Un poquito. Porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel, a quien mató Caín. Eso. Y a Set también le nació un hijo. ¿Y se llamó? Enos. Entonces. Set, perdón. Y Set tuvo otra generación. Esa línea genética es la línea genética que le llamaron servidores o hijos de Dios. La otra línea genética que viene siendo de Caín, lo podemos ver ahí mismo en Génesis 4 desde el principio, que nos refiere cómo esas dos líneas se volvieron a juntar hasta Génesis 6, que Dios tenía preparada una generación, pero se cruzaron. ¿Por qué? Porque la carne es carne. Le pusieron ahí a las muchachotas guapotas, y es muy común que niñas bien anden con niños malos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente es la carne la que empieza a operar en deseos. Para que me entiendan,
los que por ahí hayan leído esta parte, porque esta parte muchas veces le echan la culpa a ángeles que bajaron y toman como sustento dos versículos que vienen en Judas 1:6 y en primera de Pedro, la segunda de Pedro 2:4. Si ustedes espérenme aquí, vamos a ir al libro de Judas 1:6 que está antes de Apocalipsis. Ustedes no, quiero que pongan atención para que les sirva como doctrina, nada más. Hermano, adelante. Judas 1:6. Y dice la palabra de Dios: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo su unidad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice la palabra de Dios que esos ángeles que no guardaron su dignidad, y entonces hay doctrinistas que lo relacionan con Génesis 6:1, pero no se está refiriendo a esos ángeles, porque esos ángeles está hablando de su morada, y si vemos el término morada en griego, esa morada sí significa morada celestial. Entonces esos ángeles no cometieron indignidad en la tierra, sino en el cielo, porque dice la palabra de Dios que tanto Satanás y 1/3 de ángeles cayeron del cielo, y esos son los que andan aquí, ahora son servidores del enemigo. Espero me haya explicado, y si no, háganme otra vez la pregunta y les vuelvo a explicar. ¿Sí? El término morada, ese término morada significa morada celestial, a diferencia, porque yo he escuchado a algún doctrinista que dijo, es el mismo término de morada que se utiliza en Juan 14, y esa es una falacia. El de Juan 14 no es el mismo término de morada que el término morada que se está utilizando aquí. El de allá no significa morada celestial, sino morada nosotros mismos, en Juan 14. Y aquí los dos términos en griego se escriben completamente diferente y significan completamente diferente. ¿Lo deben entender? En español, en griego se escriben totalmente diferentes, completamente diferentes, y significan completamente diferentes. Amén. Seguimos. Dice la palabra de Dios que Adán fue creado de la tierra, y la mujer, pues, de la costilla, no dejábamos de ser tierra. Vamos a regresar otra vez, por eso les dije que se quedaron en Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás. ¿Y qué comerás? ¿Y tú qué eres? ¿Y cuál es el alimento del enemigo? ¿Cuál es el alimento del enemigo? Polvo, la carne, tu antigua naturaleza. Por eso es que todo el tiempo te estoy diciendo que nosotros no nos aplicamos a la ley, porque la ley lo único que exalta es al enemigo. Por eso nunca nos metemos con tu conducta o con la ley de decirte no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, porque no, ese yo lo utilizo pero para decirle a mi perrito, y no lo tomen a mal, no hagas esto, no hagas aquello y no hagas lo otro. Está chiquito, él no entiende, es un perro, pero ustedes no son perritos, ustedes son seres espirituales. A mi perrito sí le digo, salte, no hagas eso, no. Esa es la misma palabra de Dios, el decir no. Puede servirte bien, pero en cuanto a culto voluntario se puede escuchar bien, pero en cuanto a tu naturaleza o tu esencia no sirve para nada. ¿Dónde dice eso? Vamos a leer un poquito, pero Colosenses 2:21, por favor. Vamos todos para allá. Dos, 21. Ayer nos invitaron a una boda. Se casó el doctor Víctor Manuel Rondero Toquero, que es muy famoso para allá, es un ginecólogo, y con su amada esposa. El doctor hace 12 años se divorció y ahora se casó con una mujer, una gran mujer. Ella es cristiana.
Les tengo que platicar la historia para llegar a lo que yo quiero llegar, al mensaje que les quiero dar. Y esta mujer, pues es una mujer cristiana. Nosotros entramos como relevos, porque iba a venir un pastor de la Ciudad de México, no llegó, y alguien de la congregación le dijo: no, yo conozco un matrimonio, y no se la pensó, y fuimos y los casamos. Nos aventamos nuestro primer matrimonio. No lo teníamos programado, no lo sabíamos, fue el mismo sábado, 4 horas antes. Dios puso que estuviéramos ahí, pero al punto donde quiero llegar, yo les he hablado de identidad, yo les he hablado de ser hijo de Dios, y si lo hablo es porque lo creo, porque lo he creído. Mas sin embargo, cuando estaba ahí y cuando empecé a ver el fiesto honor, los invitados, la gente que yo conocía, gente grande, gente chiquita, ¿qué crees que dijo la carne? ¿Qué creen que dijo la carne? No entres, ya estaba adentro. Me quería salir y yo me agarró. ¿A dónde? ¿A dónde? Ya estamos aquí. Y Dios me dijo: tú eres lo que eres por la gracia de Dios, no por tus atributos. Y les dije: voy a hacer excelencia ahí, y no me acobardé. Le dije a la carne: te sujetas en el nombre de Jesús, y el Espíritu es el que va a hablar. Y créanlo, con todo el amor, con todo el respeto, fue un 11, una excelencia lo que hicimos. Se casaron, tocamos el corazón, recibieron a Jesús. Toda la gente nomás se quedaba con la boca abierta. Toda la gente se quedaba. Doctor estaba, la gente, todos los doctores. El doctor Gerardo Navarro, todos los doctores conocidos, todos los doctores que han quedado con sus hijos y así. Con el aliento, soplando vida. La gente estaba recibiendo en su corazón, sí, con sus ojos. Había mucha división, por supuesto, porque son segundos matrimonios. Sin embargo, en ese momento el Espíritu Santo tocó de tal manera los corazones, y el amar al prójimo ahí se había manifestado, porque ante cualquier diferencia amaban a esas personas que estaban ahí, y era un mismo sentir. Pudimos sentir en el Espíritu cómo se derribaron tantas cosas, tantas divisiones, y lo único que pasó ahí es que Dios fue y ocupó su lugar en el corazón de toda la gente que estaba en ese sitio. ¿Sí? Y fue hermoso, fue maravilloso. Él es un hombre de 60 años, todos los invitados grandes, ella 40 y tantos años, después un poquito más jóvenes, pero la cultura, ella del Valle, el de Vallarta, ella cristiana, el católico, no, era para que estuviera la presencia de Dios, que hubo orden, y hubo orden. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 2:21: tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, un culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque por más que yo te diga: no hagas esto, no hagas aquello, lo más que tú vas a querer es hacer esto, hacer aquello. Hemos puesto mucho el ejemplo del niño, lo podemos ver en nuestros hijos y recordar o hacer una retrospectiva de nuestras vidas cuando nos decían: no fumes. Lo más que quería uno era fumar. Por eso no les enseñamos esas cosas. Nos dedicamos a hablar de la palabra de Dios para alimentar tu ser espiritual o a ti mismo, para que el Espíritu, o por medio del Espíritu, domines esos apetitos o deseos de la carne, para que me vayan entendiendo. Regrésate al libro de Gálatas 5:16. Yo recién voy a seguir el corredito y quiero que pongan mucha atención para que disciernen este punto, y si hay alguna área débil que todavía te siga dominando, llámale. El único que sabe qué área débil te está dominando eres tú. No me hagas yo decirla, porque si yo digo una vas a pensar que te estoy dando una indirecta, y es lo que no quiero. Pero algo te voy a decir de lo mío. Lo mío era el alcohol, lo he dicho muchas veces. El alcohol. No había momento que no me quisiera entregar. Era la 1 de la tarde y yo ya quería salir de chambear, o hasta suspendía mi chamba para irme a una cantinita y aventarme una cervecita. Era un deseo engañoso, era un engaño, pero cuando yo conocí la verdad, yo empecé a operar en mi verdad,
o en la verdad y dije yo soy libre de eso. Esa libertad es la que vino a dar Jesús con su sacrificio, a decirme que yo tengo dominio sobre la carne. Porque dijo Jesús, dijo Dios o Jesús desde el principio que se van a contradecir la carne con el espíritu, o la semilla de la carne con la semilla del espíritu. Por eso dice la palabra de Dios, Génesis, Gálatas, perdón, 5:16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y sigue diciendo. Y el del espíritu es contra la carne. Son dos deseos. Una cosa el deseo y otra cosa es la realización de ese deseo. La carne desea cosas. Por eso dice la palabra de Dios que la carne de nada se aprovecha. Es el espíritu el que da vida. Por eso los mensajes a la carne tienen a la verdad en cuanto a culto voluntario, decía ahí en Colosenses 2:20 en adelante, lo máximo. El pararme aquí enfrente y empezar a hablar de moralidad se puede oír muy bonito, nadie dice que no. Pero ustedes no vienen a clases de moralidad, sino a identificar o alimentarte del poder de Dios en tu vida, para que no nada más transformes tu conducta, sino toda tu vida, toda tu salud, toda tu economía, todo lo que te rodea. Eso es lo que tú tienes que aprender, y entonces tienes que empezarte a mover en tu identidad. Esta profecía se daba desde Génesis. Ponle ahí un puntito, vamos a regresar ahí, bonita, regrésate otra vez a Génesis 3:14. Nada más, Judith, necesito que ustedes escuchen para que empiecen a discernir. Dice Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y sigue diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Hay dos simientes. La simiente que iba a venir a partir de Jesús y la simiente del enemigo. Por eso dice en el libro de Juan 8:44, Jesús está diciendo a todo el pueblo judío: vosotros sois de su padre el diablo, porque es la naturaleza que estaba operando, la carne, es la naturaleza del enemigo. Cuando Adán y Eva, o cuando Adán comió y Eva también comió, y ahí se invitaron a comer, y luego se echaron la culpa, y luego se vieron que estaban desnudos, identificaron la naturaleza que no era de ellos, por eso se avergonzaron, asumieron una naturaleza de engaño, que es la misma que teníamos. Bien, muy bien, amén, que teníamos. Por eso les digo, va a venir otra simiente. Ahí se está refiriendo a Jesús y al pleito entre simientes, entre sémenes. Por eso dice ahí en el libro de Gálatas 5, estabas en el 17, bonita. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si eres guiado por el espíritu, no necesitas ley, porque la ley fue dada para la carne, no para el espíritu. La ley sí decía a la carne: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas otro. Pero ahí viene el pero. Conforme más conocías de ley, más conocías lo pecaminoso que tú eras, y más indigno te hacías tú. ¿Puede pasar, verdad? Más indigno te hacías, porque conocías que más lejos estaba la gracia de Dios, porque por medio de la ley era imposible agradar a Dios, por medio de la carne. Miren, vamos a ver, tengo varios versículos aquí, diciendo que nos vamos rápido. Romanos 8:8. Libro de Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿No sé qué?
Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero tú podrás decir, es que se está refiriendo nada más a lo negativo. No, también a lo positivo. ¿Quién quiere darle de comer al hambriento o de beber al sediento? Se debe oír bien, pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque en tu naturaleza espiritual, el dar de comer al hambriento o dar de beber al sediento es algo, lo hemos dicho, es algo que te sale naturalmente. Es algo que te sale de tu corazón y lo haces de corazón, no buscando agradar a Dios, porque a Dios ya le agradas con el solo hecho de haberle creído. Y lo hemos visto muchas veces. Libro de Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La única forma en que yo voy a agradar es creyéndolo. A eso se le llama obediencia. El ser obediente es que tú le estás creyendo. Ser obediente es que tú le estás creyendo. Si Él te dijo que eres sano, yo soy obediente, yo le creo, a pesar de que mis ojos estén viendo otra cosa. Él es ser obediente. Si Él te dijo, mi economía va a cambiar porque Él se hizo pobre para que yo fuera rico, yo le creo. Yo le creo. No opero en la mentira, yo opero en la verdad. Y soy obediente creyéndole, que a pesar de que la situación esté adversa, yo le sigo creyendo. A eso se está refiriendo la obediencia. Sé obediente, créele. ¿Quieres ser obediente? Créele. Créele. Y es por medio de la fe como vamos a transformar todas nuestras vidas. Estamos en Romanos 8:8, ¿verdad, bonita? Vamos a ir al libro de Efesios. Ahí cuando vamos a empezar a Romanos. Vamos a ir al libro de Efesios 2:1. Vamos a ir identificando cómo operamos en la carne. O cómo, dijera mi pastora, después de un buen regaño que me acaba de dar, y exhibiéndome delante de todo, no me siento. Antes operábamos en la carne. Es que es posible que yo siga operando ahí, pues ya no más. Porque día a día, a partir de la visión que le ha dado Dios a mi pastora, estamos identificando quiénes somos. Y lo primero que nos debemos de encargar en esa misión es decirte que eres hijo de Dios. Otra vez, lo primero que tenemos que hacer es que tú identifiques quién eres. Y lo primero es hijo de Dios. No vayan para allá, pero dice la palabra de Dios en el libro de Juan. En el libro de Juan 3:6, Jesús le explica a Nicodemo. En el 6 le dice: lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Le está explicando a un maestro, le está diciendo, y en el 5, uno antes le dice: el que nace del agua y del Espíritu puede conocer estas cosas y entender las cosas del reino. Pero si tú no naces del agua y del Espíritu, o sea, en esta nueva naturaleza, nunca vas a identificar el mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios es un mensaje espiritual al Espíritu, no a la carne. Porque esa es la palabra de Dios. ¿Dónde estamos ahorita? Me llegó otra, Gálatas 5:16, 5:15. Yo lo leo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Era bonita. 14, era uno antes. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Porque la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el amor. Toda la ley se resume al amor. Y si tú amas, no le haces daño a nadie. Si tú amas, no robas. Si tú amas, no desearás a una mujer. Si tú amas, respetas a tu esposo, para que Dios opere tu vida. Y es el amor, la forma en que nosotros vamos a operar. Es por medio del amor. Es por medio del amor. Por eso dice, donde nos quedamos, Efesios 2:1, la siguiente. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los que no han recibido a Jesús siguen operando según sus deseos y placeres, o según el enemigo.
Pero dice, entre los cuales también todos por nosotros vivimos en otro tiempo, es posible, en los deseos de nuestra carne. ¿en los qué? En los deseos de nuestra En carne. eso vivíamos, en los deseos de nuestra carne. Sigue diciendo, Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. eso, y sigue. Pero Dios, que es rico en Pero misericordia, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, por el que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia soy salvo, dice más adelante. Con Cristo estamos juntamente crucificados, y eso lo vamos a ver un poquito más adelantito. Pero primero quiero que identifiquemos por qué no damos mensajes a la carne. Porque dice en el libro de Romanos 8:7, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden, por más que les diga, por más que se hagan Santo Tomás o Santo Toribio, siempre va a haber algo que los va a acusar o que van a tropezar. Por eso Jesús llegó un momento que todo el mundo quería acusar a una viuda, perdón, a una mujer que le habían agarrado en el acto. Y los mismos fariseos lo presentaron ante Jesús. Tenían que presentar, decía la ley, que tenían que presentarlo junto con el varón, porque los habían agarrado en el acto, y el varón no estaba. Entonces intentaron capturar a Jesús. Si Jesús decía que la apedrearan, entonces le iban a acusar a él, que tenía que estar también el hombre. O sea, le buscaban la forma de capciarlo. ¿Y qué les dijo Jesús? Y sigue diciendo esa historia, todos acusados por su conciencia. O sea, Jesús no tuvo que hacer nada más que les regresó la pedrada, y ellos fueron acusados por su misma conciencia, y todos se retiraron. Así es, y todos se retiraron, todos. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:7, que los designios de la carne o la naturaleza carnal no pueden agradar a Dios, ni se sujetan a la ley de Dios, porque tampoco pueden, ni van a poder agradar. Aunque Él te diga, arrepiéntete, haz esto, haz aquello, nunca vas a poder controlar los apetitos por medio de la carne. Tiene que ser por medio del Espíritu. La carne, dijo Dios, ¿qué hago con la carne? Vino y nos dio vida. Dice la palabra de Dios que recibimos a Jesús, nosotros nacemos de nuevo, es un bebé espiritual. Para que me entiendan, vamos a hacer un recorrido rápido. Si gustan acompañarme, Gálatas 4:1. Vamos a ver 3 versículos. Y vayan anotando: 2 Corintios 13:9 y 1 Pedro 2:2. Sí, 4:1. pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Mientras el espíritu, el bebé es niño, en nada va a diferir del esclavo. ¿A qué se está refiriendo? El espiritual es un bebé, y por lo tanto ese bebé se tiene que ir alimentando. Pero mientras tú lo alimentas, es posible que sea un niño que todavía cometa tropiezos o se siga tropezando, todavía le siga gustando aquello. Y mientras el niño le gusta aquello, sabemos que a un niño le hace mal una paleta. Pero ¿cuántas veces el niño quiere su paleta? Y muchas veces tú eres partícipe. Y después ahí vienen las consecuencias más adelante, con enfermedades y una serie de cosas. Pero es un niño. Y tú espiritualmente te tienes que ir alimentando para pasar de niño a adulto. Y empiezas a discernir el bien y el mal. Vamos, 1 Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como un niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo. Mientras yo era niño, andaba como niño. ¿Cuántas veces operamos como niño? No me saludaban la cámara. Ya, ahora sí, ya no voy a ir. No, ahora sí, voy manejando. Y de repente me pitaron. No, este sí me la paga. Yo soy Juan Camaney. Ahorita lo voy a alcanzar. Que me quieren rebasar. No, no me voy a dejar que me rebase. Yo tengo mejor carro. Puros complejos de inferioridad. Porque sigues operando como niño. Me estás mandando una indirecta. No, te estoy hablando de mí. Yo así operaba como niño. Estaba buscando que me pintara, y ahora se me pintan, le bendigo. Titi. O sea, Dios te bendiga. Ahora les bendigo. ¿Qué pasó? Ahora les bendigo. Ahora opero de diferente manera. Así le decimos, no, así no, pero ya es diferente, empieza a operar diferente. Ya la ira no empieza a tener control sobre la carne, porque tanto la ira son manifestaciones de la carne. Y la semana pasada hablamos de la economía, el tema de la semana pasada, codicia y avaricia, son manifestaciones de la carne. Para identificarlo, nos hemos quedado en Gálatas 5:17. Sigue, bonita. Entre Gálatas 5 y Romanos 8, no te muevas. ¿Eh? 5, 17. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. A ver, todos pongan atención. Vamos a ver los deseos o lo que le gusta a la carne. Yo me identifico ahí. Es que le gusta la carne todavía, y mientras eso te siga gustando, no lo vas a echar fuera. Tienes que aborrecer lo malo para que entre lo bueno. Pero mientras te siga gustando el chupe, te siga gustando ciertas cosas, pues ahí vas a seguir operando. Amas esas cosas. Y la única forma en que quites o desarraiges esas cosas es por medio del Espíritu. Que lo vamos a ver en el libro de Romanos 8:11, pero todavía no. Estamos viendo cuáles son las manifestaciones de la carne, a diferencia de los deseos de la carne. Hace ratito vimos en el 8:17 cuáles son los deseos de la carne. Y aquí está hablando de las manifestaciones, o lo que desea o manifiesta la carne. Si tú deseas algo, antes, lo hemos visto mucho esta parte, cuando todo deseo llega primeramente por un pensamiento. Esas manifestaciones de la carne todas nacen por un pensamiento. Y cuando llegue el pensamiento, tú tienes que desecharlo en el nombre de Jesús. Fuera todo pensamiento que no esté acorde a la voluntad de Dios. Fuera todo pensamiento de mí. Y desarraigo y aborrezco en este momento ese alcoholismo que me estaba dominando. Desarraigo ese cigarrito. No es para nadie, ¿eh? No es cierto. Desarraigo ese cigarrito, lo desecho en el nombre de Jesús. Queda fuera. Porque al fin de cuentas somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Hay que cuidarlo. Tienen consecuencias. No tenemos que abrir puertas en ese caso. Y sigue leyendo ahí lo que te quedas bonita. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el que practica, vimos cuáles son el deseo, vimos cuáles son las manifestaciones con las que le gusta la carne, y vimos que es quien practica. Y si tú practicas el cigarro, te vas a perfeccionar en el cigarro. Si tú practicas el alcohol, te vas a perfeccionar en el alcohol y vas a ser un experto. Te está gustando y vas a saber que la chiquita, y vas a saber diferenciar entre la oscura y la clara. Por ejemplo, yo cuando tomaba la oscurita, perdón. Entonces, te vas a ser experto. Y así, llámale, no sé, pornografía, llámale cualquier área débil, te haces experto. Entonces, no nada más tienes el deseo, no nada más eres parte de esa manifestación de los deseos de la carne, sino que también practicas. Y dice que el que practica no heredará el reino de los cielos. ¿A qué se está refiriendo? ¿A que no voy a ir al cielo? No, el reino de los cielos está aquí mismo. De que tu vida va a seguir siendo la misma, de que no vas a heredar esas cosas o las promesas que Dios quiere para tu vida. Por eso Dios quiere que te guíes espiritualmente. Asegúrame eso. Vamos bonita. Libro de Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17. Yo bonita. Preguntando por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo. O sea, ¿cuándo pensaban que iba a venir? ¿En un sistema planetario o en mil maneras? Y Jesús le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, ya estaba aquí entre nosotros. Dice la palabra de Dios, así dice. Jesús decía: si por el dedo de Dios echo fuera demonio, es que el reino de los cielos está aquí. Él vino a establecer el reino de los cielos en tu vida, para que se manifieste el reino de los cielos en tu vida. El reino. Y no se manifieste lo que no es. Tú tienes que identificar. Ya te hablé de quién tú no eres, aunque te veas en tus ojos físicos, lo que acabo de decir. Tenemos que ver ahora quién tú eres. Por eso dice en el libro de Gálatas. ¿Sí quedó claro lo del reino de los cielos? La semana pasada y todo el tiempo te he dicho cómo opera el reino de los cielos. Te ponen muchos ejemplos, pero el más usual es por medio de una semilla. Así se siembra en el reino de los cielos y empezamos a establecer vida en nuestra propia vida, o semilla en nuestro reino, y empieza así el reino a florecer por todos lados. Entonces toda la gente empieza a decir: yo quiero de eso que tiene él. Y es la manifestación del poder del reino en tu vida. Es un reino espiritual. Jesús vino a establecer o a unificar el reino con la tierra. Porque si recordamos otra vez o recapitulamos Efesios 2, del 1 en adelante, que acabamos de leer, dice que nosotros antes estábamos operando en el espíritu de los hijos de desobediencia, o nuestra forma era diferente. Pero ahora tenemos que establecer un reino, el reino de Dios en nuestras vidas. En el reino de Dios todo es bueno. Todo es bueno. Todo es bueno en el reino de Dios. Estábamos en el libro de Gálatas, donde te quedaste ahorita, creo que como en el 21. Y luego sigue el 22. 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Otra vez. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice que contra tales cosas no hay ley. Vamos a que Dios nos revela a qué se está refiriendo. No está diciendo los frutos como si fuera en plural. No está diciendo los frutos como que si fuera algo que tú tienes que alcanzar. Está diciendo el fruto en singular, no en plural. Si tú eres espíritu, está hablando de ti.
si no lo quieres creer, está hablando de mí. Yo soy todo eso. Yo sé que tú también, pero tú podrás decir, no lo veo. Es por eso que es lo que me encargo a enseñarte cuál es tu identidad o quién eres. Tú eres espíritu y tus frutos, o el fruto tuyo es amor, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. Tú no tienes que buscar algo que tú ya eres. Por eso tú ya no tienes que agradar a Dios, tú ya eres agradable para Dios. Entonces empiezo a desarrollar, mejor empieza a conocer cuál es tu identidad, mejor empieza a conocer fe, empieza a conocer de amor, de benignidad, de paciencia, de mansedumbre, de templanza, empieza a conocerte a ti mismo. Identifícate, tienes que saber quién eres. Ya no eres un niño. Dice, antes era actuaba como niño, el niño es chillado, el niño, a un niño de repente le manda un manacito en la mano, ya no te quiero, papi. ¿Y qué dice la mamá? Ya no quiere mi hijo. ¿Qué he hecho para merecer esto? No, así me digo aquí, así no. De repente operamos como niños. Pero nosotros ya no somos niños. Tú eres hijo de Dios, tú eres espíritu y tienes que operar en tu verdad o en la verdad o en lo que Dios dice de ti. Y dice la palabra que cuando empieces a identificar, tú ya no operas de esa manera, pero entonces empiezas a conocer quién eres tú y empiezas a desarrollar de la fe, la templanza, del amor. En lo que tú eres, está hablando de ti. Créeme, está hablando de ti. Está hablando de ti. Romanos 8:11, lo dije hace rato. Ahora sí vamos a entrar al tema. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Sigue, espérame. Es 14. Bueno, es todo, es que es todo. Sigue. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. A la carne no le debes nada. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Otra vez. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿cómo es eso? Vas a vivir, te lo he dicho muchas veces, ordenándole, le tienes que ordenar, ordénale a la carne, ordénale. Tú ya tienes la autoridad, la potestad, la facultad para que le ordenes y empieces a tener control sobre tu misma vida. Y la carne se sujeta, porque dice la palabra de Dios que la carne es enemistad y se está peleando con el espíritu. Pero conforme tú alimentes, válgame, por eso muchas veces no nos metemos en tu conducta, pero sí nos encargamos de alimentarte espiritualmente para que el espíritu tome el control sobre la carne. Y es un cambio natural. No necesitamos hacer cosas más que el espíritu o alimentarte para que el espíritu empiece a ordenar. Lo hemos visto muchas veces en Colosenses 3:5, cómo hacemos morir lo mismo, las obras de la carne. Haz morir lo terrenal que hay en ti, fornicación, impureza, lascivia, lo mismo. Lo que la carne, las manifestaciones de la carne o lo que la carne le gusta, tienes que hacerlo morir. Lo hemos visto también muchas veces, viene el libro de Proverbios 20, 18, 19, y dice que en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. O sea, toma la muerte para que hagas morir la misma muerte. La muerte está a tu disposición. La muerte está a tu disposición. Es el mismo, para salirnos de Romanos ahorita, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, piensas en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ordénale a la carne. La carne es chiqueada. La carne le da sueño. La carne le gusta bostezar. Y sobre todo este tipo de temas no le interesan a la carne. Ordénale. Espíritu de sueño, fuera en el nombre de Jesús. La carne, cuando me llegó ahorita, que le estoy diciendo esto, cuando Adán cometió la transgresión,
la carne pasó a vanidad y el alma se conectó con el espíritu, con la carne. Y muchas veces la carne tiene que descansar o dormir. Al momento que la carne duerme, el alma también se conecta. Es posible que entre también en dormir. Lo que nunca duerme es tu ser espiritual. Ese es eterno, Él no duerme. Aunque tú estés dormido, Él todo el tiempo está en comunicación. Todo el tiempo. Entonces, por eso tienes que saber quién eres. La mente humana, lo hemos visto también muchas veces en 1 Corintios 2:12 en adelante, 13:14, que no puede discernir las cosas espirituales porque no está capacitada. Lo dice ahí en el libro de Juan 3:6 en adelante. O sea, tú eres maestro y te vienes a preguntar de las cosas espirituales, le dice Jesús a Nicodemo. Le dice Jesús a Nicodemo, fíjate bien, ve cómo el aire pega, cómo el aire va y viene. Así son los que somos nacidos de Dios. O sea, para la mente humana no lo concibe como lo espiritual. Tienes que conectarte en tu ser espiritual para poder saber o reconocer lo espiritual. Pero me quedan dos, ahí mismo en Romanos, bonita, 6:5. Así es. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos veremos en la de su resurrección. ¿Sí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así es. Dice la palabra de Dios que el cuerpo del pecado ya fue destruido para que ya no le sirvas a la carne. No vaya para allá. Dice en 2 Corintios 4:16, mientras el viejo hombre se va desgastando, el nuevo hombre, o sea, el espiritual, se va renovando día por día. Conforme tú lo vayas alimentando. Último versículo. ¿Cuál? 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, la carne, que es corrupción, no puede heredar la incorrupción. O sea, el mensaje incorruptible, que es la misma palabra de Dios. Pero sigue diciendo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuándo este cuerpo mortal se va a volver de inmortalidad? Cuando nosotros durmamos, o cuando nosotros cerramos los ojos. Nosotros ya no morimos. Por eso dicen, unos mueren, el otro no. Llego a terminar, pero necesito aclarar esto. Nada más turbita, Romanos 8:3. Y ya es el último versículo. Dice la palabra de Dios, 8:3. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero sigue diciendo ahí en Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna, eso lo sabemos. Pero voy al punto exacto. Dice, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte tenía que hacer algo con ella. Por eso Jesús vino a morir. Él tenía que bajar como ser humano, no podía bajar como Dios, porque si bajaba como Dios no podía morir. Él tenía que engañar a la muerte con la misma muerte.
Y ya que recuperó las llaves de la vida y vino a darle vida juntamente con Él, con Cristo, dice la palabra de Dios que todo fue diferente. Y dice Romanos 8:3, para que me entiendan. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dice la palabra de Dios que la carne la condenó en la carne la condenó, o al pecado el pecado lo condenó en la carne. ¿Cuál es la paga del pecado? Por eso la carne aquí se queda, muere hasta los 120 años. Ahí queda, hayas hecho lo que hayas hecho. Y lo que prevalece o lo que llega al cielo es el espíritu, el ser espiritual. Por eso dice la palabra de Dios ahí mismo en el libro de Romanos 8:3, el puro inicio ahorita. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Lo que era imposible para la ley, por cuanto la carne era débil. ¿Por qué era imposible para la ley? Porque la ley te hablaba de tu conducta, pero para la carne era imposible. Es imposible. No se podía la carne sujetar. ¿Y quién es el único que ganaba cuando la gente no cumplía con la ley? El enemigo. Dios